Gracias al Señor, estamos aquí domingo 12 de julio del 2026. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Ya se quieren ir a su casa? ¿Tienen hambre? Pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir considerando lo que es la visión y tema de este año 2026. Si lo recuerdas, lo tienes presente, año de 10 totalidad. Estamos un año de 10 totalidad. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este mes empezamos la semana pasada con otra serie mensual del mes llamada Comunidad. Y también ahí en Efesios 4:4 dice, somos un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. Y la semana pasada empezamos a hablábamos de la doctrina y les mencionaba cómo vamos a estar también usando este pasaje de Hechos 2:42 donde hay una palabra, una frase, no, más bien una palabra que yo quiero que se lleven en este mes y la tengan ahí presente junto con las demás palabras que vamos a ir hablando. Y esta palabra es proscartereo. Proscartereo. Esto es perseverar. Tiene que ver con adherirse, con mantenerse ahí. No importa lo que está sucediendo, cómo esté sucediendo, tú estás ahí sostenido, estás aferrado a eso. Eh, Pensaba en algunas películas donde van en una embarcación, viene la tormenta, destruye la embarcación y ahí está la persona ahí aferrada a una tabla para no hundirse, ¿no? Y sigue el agua y todo y está ya aferrada, ¿no? Y termina tal vez al día siguiente ahí en una playa de alguna isla y siempre la imagen está la persona y está la tabla ahí, ¿no? Que lo mantuvo ahí con vida. Entonces, al pensar en esto, precisamente esta palabra proscartereo tiene que ver con ese aferrarse ahí, no importa lo que está sucediendo alrededor, tú estás perseverando. Y la otra palabra que hoy quiero que te vayas ahí apuntando y la vayas teniendo presente es koinonía, que tiene que ver precisamente con comunión, compañerismo, el compartir juntos. En Juan 17:21 encontramos una oración muy preciosa y muy importante para nuestras vidas y nuestro caminar en Dios. Jesús está ahí orando al Padre y hace una petición que se me hace muy interesante. En todo este pasaje, Jesús está refiriéndose no solamente a sus discípulos, no solamente a los que tiene ahí, a la mano, inmediatamente. Está refiriendo a la iglesia, a lo que ahora nosotros estamos, a los que estamos ahora. Y hay una palabra que se repite varias veces. Sean uno. Sean uno. Sean uno. En esta oración de Jesús, Él está diciendo que seamos uno. Él está pidiendo al Padre porque podamos ser uno. Y Jesús no pide que seamos uno solo para beneficio de nosotros,
para que nosotros estemos bien. Yo quiero decirte que la carta de presentación, esa carta, o sea, conoces las cartas de presentación, ¿verdad? Que llegas y le entregas una carta de presentación a alguien y en esa carta vienen tu nombre, tu número, quién eres, ¿no? A qué te dedicas. Y en esa pequeña carta, esa pequeña tarjetita, vienen los datos que sobresalen de tu persona y de lo que haces o el servicio que estás ofreciendo. Yo quiero decirte que la carta de presentación de la iglesia ante el mundo es la unidad. Llevamos, te decía la semana pasada que llevamos 6 meses aprendiendo que conocer el amor de Cristo es una preparación. Y su plenitud, esa plenitud de Dios en nosotros, es ese equipamiento. Pero, ¿sabes qué? Las herramientas individuales no pueden dar un testimonio de quién eres, así por sí solas. Es el diseño del cuerpo, ese diseño que tenemos nosotros, ese cuerpo que funciona en armonía. Es el que hace que el mundo voltee y crea. Pues hay una evidencia real. Hay algo que identifica que la obra de Dios, la obra de Cristo, es verdadera, es real. Jesús en esta oración de Juan 17:21 está diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este diseño del cuerpo es muy interesante porque si primeramente ves a tu cuerpo, te ves a ti, vas a darte cuenta que hay muchos elementos. Unos son parecidos a otros, pero no son iguales. Varían, tienen una variación. Hay algunos que tienen funciones similares, pero hay otros que tienen otras funciones. Hay unos que son visibles y hay otros que no los ves, pero sabes que están ahí, porque si no, tal vez tú ya no estarías aquí, ¿no? Y hay otros que sabes que están ahí porque empezaron a fallar, porque empezaron a tener ahí a descomponerse. Y entonces sabes que sí está presente porque te sientes mal, ¿verdad? Ahora, así como el cuerpo físico, la iglesia también es representada en la palabra como un cuerpo. Y yo quiero que te tomes un momento ahorita y probablemente hacen falta hermanos el día de hoy que no están aquí con nosotros presentes, pero con los que estamos, quiero pedirte que tomes un momento y voltees y veas a los que tienes alrededor tuyo. Sin pena, yo le estoy diciendo que lo hagan, no digan, ay, es que van a decir que lo vi feo. Pues que digan eso, estás feo. ¿Qué quieres que lo viste feo porque estás feo? Eh, pero quiero que te des cuenta que no somos iguales. No, hay unos que pueden parecerse en la estatura, en la anchura, en el color, pero no somos iguales. Somos distintos, pero somos parte de un cuerpo, parte de una iglesia. Y por eso Jesús en su oración pide sean, que sean uno. Porque cuando hablamos de nosotros, no hablamos individualmente de cada dedo o de cada parte de nuestro cuerpo. Podemos
hacer mención, no es que me duele el brazo, ¿no? Pero te duele el brazo y entonces ese dolor lo experimenta tu cuerpo en general. Y por eso hablamos de una unidad, parte uno de los otros. Hoy en día, eh, la manera que se manejan en muchas iglesias, en muchos lugares, nos ha hecho creer que ser parte de la congregación es como tener una membresía, ya sea del gimnasio o de un club, donde tú vas, consumes el producto que ahí ofrece y generalmente consumes lo que te gusta, lo que te hace sentir bien. Y en muchos lugares han hecho pensar y han hecho creer que eso aplica a la congregación, aplica a la iglesia. El ir el domingo al servicio, a la reunión y tomar lo que te hace sentir bien. Y ya te regresas en la tarde o terminando el servicio, regresas a tu realidad, a vivir el resto de tu semana y pensamos que la comunión que podemos tener dentro de la iglesia es simplemente sentarnos y estarle viendo la nuca durante 2 horas al que está sentado enfrente de nosotros. Tal vez esto puede parecer como, pues no tiene sentido lo que me está diciendo el pastor, ¿no? Pero pareciera que eso es lo que vivimos cada semana. Déjenme, voy a cambiar esto que está haciendo un ruidito. Perdón, ¿ya se despertaron? Era para ver si se despertaba. Bueno, eh, entonces pareciera que no tiene sentido lo que les estoy diciendo. Pero al final del día, si lo pensamos y lo consideramos, en muchas ocasiones es lo que terminamos haciendo, ir, sentarnos, verle la nuca al que estaba enfrente de nosotros y ver la siguiente semana si se sienta otra vez, pues si le salió un grano más o ya tiene más largo el cabello, no sé, ¿no? Y estamos distraídos de lo que es lo importante. Pero mira, Hechos 2:42 nos habla de este proscartereo, de esta parte de perseveraban. Ya hablamos de la doctrina y hoy te quiero hablar de lo siguiente. Y es que perseveraban, proscartereo en la coinonía. Perseveraban en la coinonía. La iglesia primitiva lo hacía, ¿saben cada cuándo? Todos los días. No solo era un evento que tenían los domingos y los domingos, hoy vamos a tener un tiempo de coinonía, hermanos. Ya, bueno, pues, oh, podía haber felicidad o la coinonía era todos los días. Era un estilo de vida de la iglesia primitiva. De estos que eran parte de la eclesia, de los que eran llamados a salir y vivían en esta conexión. Ahora, quiero que en esto que yo te estoy diciendo y esto que te dije que hicieras de voltear a ver a los que están a tu lado, quiero que pienses porque muchas veces para nosotros la comunión, esta coinonía, este llevarnos o tener una relación, una cercanía con otros, tiene que ver muchas veces con llevarnos bien. Este me cae bien, me gusta cómo habla, me gusta cómo se desenvuelve.
Me gusta que no me está ahí, dice cosas. No sé, me llevo bien porque me escucha. Yo quiero que medites un momento y pienses cómo en esta iglesia primitiva había miles de personas. Te decía la semana pasada que al menos nos menciona antes de este versículo 2:42 de Hechos que 3,000 personas llegaron a la congregación. Entonces, imagínense la cantidad de gente, la diversidad de personas que había ahí. Y estaban en coinonía, estaban conectados, estaban en un mismo entendimiento. Muchas veces nosotros, siendo menos, en ocasiones hasta dentro de nuestra familia, no nos entendemos. Y estamos en el estire y afloje, ¿no? Qué complicado puede llegar a ser vivir en coinonía. Y esto yo te lo quiero decir para que lo medites conforme vamos avanzando en la consideración del día de hoy. Ahora, si tú avanzas en la lectura de Hechos, vas a encontrar que cada uno de los que estaban ahí compartían sus bienes materiales. Iban y vendían cosas que poseían y las traían para que se repartieran. Y entonces viene una frase que dice, y no había necesitado entre ellos. Vamos a leer más adelante cómo, ya en las próximas semanas vamos a considerar cómo comían juntos en las casas y cómo estaban ahí en la oración. Pero todo esto podemos ver cómo, gracias, estaba entretejido, estaba armado y estaba consolidado por el Espíritu Santo de Dios. Y estaba, si puedo decirlo así, estaba ahí cubierto, como este recubrimiento que podemos encontrar en una pared. Estaba, vuelvo a decirlo, pegado a través de el mover del Espíritu Santo y recubierto por un amor profundo que viene de parte de Dios. Y esto no solamente era que se dijeran, te amo en el amor de Dios, sino había acciones que reflejaban este amor. Y por último, pues no eran solo espectadores que iban y se sentaban a ver quién más hacía, sino eran parte de esta coinonía. Esto me hace pensar y me hace a través de esta semana, al estar considerando, meditando lo que hoy quiero llevarte a considerar, me hacía meditar qué tan lejos estamos de este diseño original. Hoy vemos en general una iglesia dividida. Yo no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de todas las congregaciones que hacen una iglesia, que hacen la iglesia. Y en términos generales vemos a una iglesia dividida, donde puedo decirles cómo hasta se pelean las congregaciones, porque si alguien venía a esta congregación y ya ahora no viene aquí, sino va a otra que le queda más cerca de su casa, entonces el pastor de aquí va y le reclama primero al congregante y luego al otro pastor de, pues, ¿por qué te estás robando mis ovejas? Y no solamente eso, sino que ya luego vienen con el congregante que ya no está aquí, sino que está allá, y ya le empiezan a decir, ¿y si sabes que allá así ya está? ¿Y si sabías que los líderes esto y el otro? Y empiezan a juzgar y a traer todas estas cosas. Y parece entonces que estamos compitiendo por clientes. Hace un año más o menos, creo que fue un año ya va a ser, estábamos no en este lugar, estábamos en un local un poco más para allá. Y un domingo llegando,
estacionándome, mis hijos voltean y me dicen, ¿ya viste, papá? Y había una pequeña lona donde estaba ahí anunciada otra congregación y visítanos y no sé qué, justo al lado de donde nosotros estábamos, con el QR y todo, ¿no? Entonces, más que darme coraje, me dio risa. Y entonces ya mis hijos están, no, que qué les pasa, que no sé qué. Entonces yo tomé los datos de contacto y les escribí a estos hermanos, ¿no? Y ya les comenté que habíamos visto su lona y que estaba al lado de donde nosotros nos congregamos. No pasó mucho tiempo cuando me llamó el pastor de esta congregación, muy así preocupado, pidiéndome disculpas, no era la intención, es que yo les pido a los congregantes que pongan estos anuncios por donde viven y no sé qué, y pues por ahí alguno que ha de vivir por ahí, pues lo puso en este lugar, ¿no? Entonces ya le dije, no te preocupes, o sea, no, mi intención no es así como hay el reclamo, sino que me causó gracia, pero lo que sí quiero decirte es que lo que puede ver la gente de afuera es, pues aquí hay una congregación y acá están poniéndole la competencia, ¿no? Y lo que menos quiero es que parezca eso, ¿no? Al contrario, yo veo que esto está funcionando para poder tener un contacto con ustedes. Y así fue. Hasta la fecha les puedo decir que me sigo escribiendo con este pastor y nos ha llegado a invitar a ir viendo cómo va creciendo su congregación. Hace poco tuvieron su quinto aniversario aquí en Pachuca y ya en los próximos días tienen su aniversario en otra congregación que tienen en Tizayuca, de ellos mismos. Entonces, estamos ahí en esta comunicación, pero tristemente, esto no es lo común, no es lo normal. Y yo he visto cómo en muchos de estos lugares las personas, más que congregantes, se han convertido en un número que suma a la gente que tienen ahí. Y pueden decir, ay, aquí somos tantos, ¿no? Y son entonces números solamente para estadísticas de asistencia. Y esto se los digo porque muchas veces ni los nombres de los congregantes se saben. ¿Verdad, hermana, la de Rosa? No. Sino que solamente son una persona más y les digo que por ahí conocí un pastor que decía, desde el púlpito decía, pues miren, no quiero que se sientan ofendidos porque si un día nos encontramos en alguna parte, en el mercado o en algún lado y me saludan, no se van a sentir ofendidos si no sé quiénes son porque como son tantos no los conozco a todos. Y me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres, entonces no se vayan a sentir ofendidos, ¿no? Y yo dije, wow, se supone que es el pastor, ¿no? Es el que enseña, no solamente es el que necesitaría hablar, sino estar al pendiente de las ovejas. Y esto pues se ha vuelto ya lo común, lo normal dentro de la iglesia. Y entonces pues yo pensaba, si no se sabe los nombres, pues mucho menos sabe lo que está pidiendo cada quien en, dentro de la congregación. Entonces, esto solamente se los digo no por estarle echando tierra a nadie, sino lo que se ha vuelto ya lo común en general en la iglesia. Por eso les decía cómo pensaba cómo estamos tan lejos de lo que era la iglesia primitiva. El domingo pasado que les digo, hablábamos acerca de la doctrina. Yo les decía que lo principal de esta enseñanza es el mandamiento de Jesús, ese amarnos, ese tereo, el proteger ese amor. Y entonces, hoy quiero que sigamos entendiendo esto en este caminar, este camino, esta senda que vamos a ir recorriendo, empezando por la doctrina. Ahora estamos hablando de ser uno, donde, insisto, si tú no conoces a los otros,
¿cómo vamos a tener cuidado de los otros? Y esto al final nos lleva a estar divididos. Y esto, insisto, lo puedes ver desde tu casa. Si no, llega la esposa y está allí sentada esperando al esposo, y llega el esposo, la esposa se emociona, no de ver al esposo, sino de pensar que el esposo ya le trae su regalo porque ese día es su cumpleaños. Pero se lleva la gran sorpresa, no del regalo, sino de que no hay regalo. Porque el esposo no se acuerda del cumpleaños de la esposa. Y entonces la justificación es que yo no soy bueno para recordar las fechas. Ah, pero si te acuerdas cuando te tienen que pagar, si te acuerdas de la fecha que se vence X o tal, ¿no? Eso nos lleva a considerar muchas cosas. Yo un día le decía a un hombre que me decía, me cambiaba mi nombre siempre. Y ya le volví a repetir mi nombre. Y entonces él me decía, ay, es que discúlpame, soy bien malo para los nombres. Nunca me acuerdo de los nombres. Entonces yo le decía, entonces, ¿cómo le dices a tu esposa y a tus hijas? ¿Le llamas así por mujer y mujer una y mujer dos o cómo, no? O mujer chiquita uno, mujer chiquita dos o cómo? No, pues les digo por su nombre. ¿Y por qué si te acuerdas de ellos? Se queda así. Yo no te quiero decir que si no te acuerdas de mi nombre es porque yo no soy importante para ti, porque yo no tengo un lugar dentro de tu mundo. Entonces, no me pidas disculpas, o sea, no te lo estoy diciendo de, ay, me siento ofendido, te lo digo, no me pidas disculpas de algo que no es cierto, o sea, no soy importante, no tengo un lugar importante. Y esto te lo quiero decir, y no es por querer raspar a nadie, se pusieron el saco, lo siento, pero nos habla de qué tanto prestamos atención, le damos lugar, nos es importante las personas, la gente, el que está a nuestro lado, con el que vivimos, con el que caminamos. Y entonces, si no nos conocemos, es difícil que nos cuidemos. Y esto nos lleva a dividirnos, a alejarnos, a separarnos. ¿Y qué pasa entonces? Estamos alterando la esencia de lo que Dios quiere de nosotros. Porque Dios no nos creó para estar solos. Dios no nos hizo con el propósito de estar independientes ahí, separados de todos. Nos hizo para ser parte, conectar con otros. Y qué más, y qué perfecto, y qué precioso ser parte de la misma iglesia. ¿Tú puedes decir amén a eso? ¿Tú puedes decir sí, yo sí quiero eso? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué necesitamos entonces considerar? ¿Qué necesitamos meditar y decir qué es el camino para llegar a esta unidad? Filipenses 2:2 en la parte final, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo y les dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, para entender lo que Pablo nos está pidiendo aquí, primero debemos comprender algo esencial. Yo se los pregunto, ¿qué es la unidad? La respuesta rápida puede ser uno. Pero ¿esto qué implica? ¿Qué es? Mira, la palabra unidad como tal proviene del latín unitas, que significa uno o único. Se refiere a la propiedad en virtud, o sea que es ya esencia, es parte de la esencia,
de lo cual algo, fíjate lo que te voy a decir, no puede dividirse. Algo que no se puede dividir, y esto no quiere decir que, que no se pueda hacer, sino, escúchame bien, no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Unidad quiere decir que si tú divides esa unidad, pierde su esencia, pierde esta esencia, esta virtud de ser uno. Y entonces está destruyendo esta esencia y se está alterando. En el momento en que tú dejas de tener un mismo sentir, en el momento que tú dejas de tener el mismo amor, ese instante en el que tú dices, no quiero ir por el mismo camino que todos, yo me voy por otro que a mí se me hace más bonito. No estoy unánime con los demás. Estás destruyendo y alterando la esencia de la unidad. Entonces, no nos tendría que sorprender el día de hoy ver a una iglesia dividida, porque la esencia de la unidad ha sido destruida. Ahora, ¿qué pasa si piensas tantito en esto que te estoy diciendo? Si nosotros dividiéramos nuestro cuerpo, lo partiéramos a la mitad, ya me estaban poniendo música dramática por lo que lo estoy diciendo, ¿no? Si lo dividiéramos a la mitad, tendríamos entonces ahora dos cuerpos. O si lo hiciéramos en pedacitos, tendríamos cuerpos pequeñitos. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos un diseño que es el cuerpo destruido, alterado. Y esto, mi pregunta siguiente es para que lo pienses, ¿sigue siendo funcional? ¿Sigue siendo algo que es útil? Entonces, la unidad en la iglesia tendría que ser algo indivisible. Porque si lo fracturamos o lo alteramos, estamos destruyendo la esencia de lo que Cristo diseñó. Esto no puede funcionar. Entonces no hay resultados. Y aquí no te voy a poner un paréntesis con una pregunta y no quiero que me lo contestes, quiero que lo pienses. ¿De quién es la culpa de que falten personas en la congregación? No van a decir, ay, pastor. ¿De quién es la culpa de que en casa las cosas no funcionen? De que de repente la casa se esté cayendo a pedazos, todo lo que se está viviendo haya solamente fricciones. ¿De quién es la culpa? Pero decir, considéralo, piénsalo. En esto que te estoy diciendo, con esto que te estoy hablando, medítalo, piénsalo. La unidad, escúchame muy bien, la unidad no es uniformidad. Uniformidad es que todos piensen, vistan o actúen igual. Dios no nos hizo iguales, pero nos llamó a ser uno. El problema que hay en muchos lugares
es que se enseña que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que actuar igual, pero Dios te hizo diferente a ti que a ti, y Dios te hizo diferente a ti que a mí. Lo peor que yo podría hacer es tratar de que ustedes actúen como yo. Una cosa es imitar y la otra, así que clonarte, ¿no? Entonces, la unidad no es uniformidad, porque perderíamos por completo el entendimiento. Por eso el ejemplo del cuerpo tiene mucho significado. El cuerpo, tu cuerpo puede ir hacia un mismo lugar, pero eso no quiere decir que estén haciendo lo mismo. No está haciendo lo mismo los pies y las piernas que los brazos, que las manos. Están en movimiento, están yendo hacia un mismo lugar porque son uno, pero no están haciendo las mismas cosas. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? ¿Te está dando sentido lo que te estoy diciendo o no? Entonces, Dios no nos llamó a ser iguales, pero nos llamó a ser uno. Hace algunos años atrás en mi vida, cuando yo era, como les digo, joven y no tan bello, me tocó la oportunidad de liderar a un grupo de jóvenes en un campamento de la congregación a donde yo asistía. Y no pongas cara así, o sea, sí fui joven, en serio, aunque no lo creas. Y fíjate que uno de los desafíos dinámicos que había ahí, había unos juegos que, que se pasaban con alguna enseñanza bíblica, donde había una actividad a realizar y al final se le daba esta enseñanza a los chicos y a las chicas también, de lo que acababan de hacer. Y pues era bastante interesante. Pero había este juego que se llamaba el muro o la muralla. Y era prácticamente una pared de, creo que eran como 4 metros, 3 metros, una cosa bastante alta. Y el objetivo, puedo decir así hablado, era muy sencillo. Lo único que había que hacer es que todo el equipo, el grupo, tenía que subir la muralla y todos tenían que estar arriba. No se podía quedar nadie. Eso es lo único que tenían que hacer. El cómo, tenían que ver cómo hacerlo. No había una instrucción, no había, miren, háganle así, háganle asado. Solamente la única instrucción era, nadie se puede quedar atrás. Todo el equipo debía cruzar al otro lado. Ahora, yo quiero platicarte que este grupo era muy variado. Había jóvenes que estaban altos, había unos que estaban más altos que yo. Bueno, no digo que yo soy muy alto, pero había unos que eran más altos que yo. Había otros que eran más bajitos, unos más rellenitos, otros más delgados. Y había tanto chicos como chicas. Y en medio de que estaban ahí viendo cómo iban a enfrentar el reto que tenían por delante, se acercó a mí una de las chicas que estaban ahí. Pues tenía miedo de ser un estorbo, de ser la causante de que no se cumpliera este reto, que su equipo, por su culpa, fracasara. ¿Y por qué tenía ya esta preocupación? Bueno, porque esta chica, pues era una chica un tanto bajita y rellenita. Entonces ella pensaba, pues ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar al equipo a lograr el objetivo?
Entonces, yo le dije que así como lo que ellos estaban enfrentando, este juego era el reflejo de lo que es la iglesia. Solo nos convertimos en un estorbo cuando no reconocemos que somos parte del cuerpo y que tenemos un lugar y una tarea asignada. ¿Sí me escuchaste? Solo somos un estorbo cuando no reconocemos que somos parte del cuerpo y que tenemos algo que hacer. Y le recordé cómo ella en específico tenía un don así precioso de parte de Dios. Pues en todo el tiempo era la que animaba a sus compañeros, el que alguien se llegaba a lastimar, iba y le daba consuelo. O sea, tenía, más allá de tal vez fuerza física y cuestiones que podríamos esperar, había otras cosas. Bueno, al final del juego, ella terminó quedando en un punto clave de de esta actividad. Si hubiera tenido una foto, se las hubiera enseñado. Pero ella quedó a la mitad de entre los que estaban abajo subiendo a todos y los que estaban hasta arriba. Y quedó de una forma que pasaban, así estaba ella detenida abajo y con sus brazos sostenidos con los de arriba, todos los demás pasaban encima de ella como si fuera un escalón. Entonces esa determinación, ese carácter que ella tenía sirvió para que aguantara lo más posible. Y lo que sucedió es que el equipo logró cruzar el muro. Y te puedo decir porque lo vi. Y lo que pude aprender de esto es que todos dejaron de pensar individualmente y se enfocaron en el otro para que todos juntos lograran. Y esa era parte de la enseñanza de esta actividad, que supieran que todos tenían un lugar y que todos necesitaban de los otros. Si alguien se quedaba, entonces ¿qué pasaba? No existía coinonía, estaba rota la unidad. Entonces, una vez más, unitas, no unitas, unitas. Un todo que necesita ser indivisible. ¿Sí? ¿Amén? Sí les eh, da claridad este recuerdo que les comparto. Miren, cruzar el muro requirió esfuerzo físico. Algunos por ahí resbalaron, pero tuvieron que volverlo a intentar. Esto para ellos era proscartereo. No porque ya no pudieron, ya dijeron, no, pues ya, mejor ustedes terminen. Sino que hubo el que otros, no, no, ¿cómo te vas a quedar? Vamos, todos necesitamos pasar. Y entonces eso es conocer la carencia tal vez del compañero y no para señalarle y decirle, ves, tú no sirves, tú para qué estás aquí, no, sino para ahora sí que complementar esa carencia y entonces ahora sí que apoyarse en lo que sí son sus virtudes y todos poder continuar. Pero para eso se necesita perseverar, proscarterio. Hay algo muy interesante en las redes Wi-Fi. Hay algo que se llama mesh. Este mesh al final es una red, es como una red así para pescar, que está una red para pescar, si han tenido la oportunidad de ver una en persona, eh, puede estar así toda delgadita, pero cuando la estiras, hay un momento que no la puedes seguir estirando porque todo lo demás hace la fuerza para sostenerse. Y eso es lo que permite que levantar los peces no se salgan, ¿no? Pero si una de esas partes se rompe, ¿saben qué pasa?
se deshace por completo toda la red. Algo así en la red inalámbrica funciona en algunas empresas. Este mesh lo que hace es identificar a las demás antenas inalámbricas para que cuando tú vas en tu teléfono en una zona y avances hacia otra zona, tú no te das cuenta cuando cambiaste de una antena a otra porque siempre tienes una continuidad. Pero si una de ese mesh se rompe, se cae todo lo demás. Eso quiero que lo pienses tantito porque eso es parte de lo que es la iglesia. El que tú no perseveres, el que alguien no persevere, lo que ocasiona es que todo se rompa. Por eso necesitamos estar adheridos, o este perseverar nos lleva a estar adheridos firmemente y no soltarnos, aunque nos hayamos resbalado, aunque nos hayamos caído. Volvernos a levantar, no solo por nosotros, sino porque entendemos que somos parte de una iglesia, somos parte de otros. Entonces podemos soltarnos, puede ser que nos duela, puede ser que nos estamos cansando, pero ahí hay otro en el que podemos apoyarnos para seguir en este proscartereo. Amén. Ahora, la unidad en la comunidad no ocurre por arte de magia. No es porque de repente, ya, llegué ya. Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la comunión. Esto requiere constancia, poner la espalda para que el otro suba, requiere constancia para pedir perdón y requiere constancia de sostener al que le hace falta la fuerza. Ay, cuánto trabajo hay que hacer, ¿no? Pero eso es parte de una unidad. Después de esta ilustración que te acabo de dar del muro y de entender que proscatereo es perseverar y no soltar al hermano, la pregunta que yo quiero hacerte aquí es, ¿cómo reconstruimos el ser uno en estos días, en el hoy? Yo te quiero decir que no necesitamos estrategias especiales, no necesitamos ahí analizar muchas cosas para ver cómo le hacemos para regresar a esta verdadera unidad, a este ser uno, el que se pueda cumplir esta oración de Jesús de Juan 17. Yo te voy a dar rápido al menos tres cosas. Lo primero es que te integres y puedas perseverar en estos grupos pequeños que les llamamos aquí GBEC. La única forma de dejar de ser un número y convertirte en un nombre que otros puedan conocer es poder participar en las reuniones entre semana también. Estar en la reunión de oración, en los GBECs. Y si te es posible, pues no solo estar en uno, sino en varios. Porque puede ser que unos estén en un día y en otro día no estén otros, ¿no? Y conforme el Señor permita que esto vaya creciendo, pues va a haber más. Y qué importante que podamos conocernos y que en algún momento, si el Señor permite que vayamos creciendo y siendo más, pues habrá momentos que nos podamos encontrar con un hermano de la congregación en otro lado, que si no sabemos quién es, qué triste, ¿no? Pero si sabemos quién es, nos gocemos. Hace poco veía en una 3B que estaba yo ahí formado y dos lugares atrás estaba alguien y veo que entra una persona, está volteando a ver, buscando, yo creo que le veo que iba a comprar y de repente voltea y pone cara así como de gusto y va ahí con esta persona, y dice, hermano, no sé qué, y entonces el otro se voltea y así como, córtale, no, no, no estés anunciando que somos hermanos. Casi casi le dijo así porque ya esta persona que se acercó, después de que no alcancé a escuchar qué le dijo, ya, bueno, entonces nos vemos luego y se volvió y ya se fue. Dije, qué tremendo, qué triste. ¿Por qué? No estábamos caminando en esta unidad. Lo segundo es que puedas activarte siendo parte de un servicio dentro de la congregación.
El equipamiento que Dios te dio en estos meses que hemos estado considerando, en estos 6 meses, no es para que lo tengas ahí como un adorno o recordar tal predicación estuvo interesante, sino que puedas abrir tus ojos y puedas darte cuenta de lo que es la necesidad que está ocurriendo dentro del lugar donde estamos en la congregación. Ese servicio mutuo tiene que ver aún con poder llevarle ahí un platito de, este, ¿cómo se llaman los animalitos? Los que nos traen nuevo, ¿eh? Los chagüeyes, ¿no? Y en esa consideración, o el estar al pendiente de cuando un hermano está enfermo, ¿no? Un apoyo, aún hasta en lo económico, simplemente sentarte a escuchar lo que está atravesando tu hermano. Muchas veces solo con escuchar eso puede llegar a ser más que suficiente. Porque quiero recordarte que si alguien dentro del cuerpo se debilita, todo lo demás se cae. Y lo tercero es poder invertir ese tiempo de calidad. Parte importante de la coinonía, pues es precisamente la misma palabra, dice comunión. Algo que hemos buscado los domingos al terminar el servicio es precisamente tener un tiempo de convivir, de platicar, de compartir aún los alimentos. Pero, ¿qué pasa si terminando yo ya tengo otros planes y yo te vine, chequé mi tarjeta de entrada, checo mi tarjeta de salida y ya me voy, porque ya tengo que irme, ¿no? Hago, como decimos aquí en México, acto de presencia. Podemos cambiar este hábito y quedarnos y poder con la intención de conocer a nuestro hermano, con unas preguntas genuinas de lo que está viviendo, de lo que ha pasado en la semana, ir más allá, no solamente aquí. En la semana hasta podemos invitarnos a comer, saber qué alimentos, qué cosas les gustan y tener ese tiempo de convivencia, abrir las puertas de nuestro hogar para ir compartiendo el pan. Y aquí les digo que la próxima semana estaremos hablando acerca de esto justamente, el partir el pan y qué es lo que tiene que ver en relación de nuestro camino. Y bueno, ya para que vayamos cerrando el día de hoy, les decía que es importante que guardemos cada cosa que hemos aprendido. Y la semana pasada les decía que guardar no es meterlo en un baúl y ahí dejarlo, sino guardar es seguirlo, que sea parte de nuestra vida. Y esto que hemos ido aprendiendo, que es este amor y este llamado a usar la protección para cuidar al hermano, que no hay lugar para solo ser espectadores. No importa si te sientes alto, si te sientes bajito, si te sientes débil o te sientes fuerte en la fe. En este mes donde estamos hablando de la comunidad, Dios te llama a que te coloques en tu puesto, que te dispongas a vivir una vida donde consideres y tomes en cuenta a los demás. Y no solamente que sepas que ahí existen, que sepas que ahí hay otros, sino que te intereses. Hace muchos años, eh, como jóvenes, ya estábamos hasta casados, mi esposita y yo, empezamos a hacer una actividad con el grupo de jóvenes que yo estaba al frente y les empecé a retar a que primeramente en el grupo de jóvenes y después lo fuimos ampliando a la congregación, que supiéramos el nombre de todos. Y ya después, a ver cómo se llama el hermano fulanito, y así. Lo segundo fue, ¿tienen un nombre o tienen dos? Y lo tercero, ¿cómo se apellida? Lo cuarto, ¿cuándo es su cumpleaños? Y así, le fuimos aumentando. Y el reto cada vez era mayor, pero la intención era que pudiéramos conocernos, saber los unos de los otros. Y esto
Si nosotros disponemos nuestra vida a conocernos, a involucrarnos, a ser parte de la iglesia, a poner esas manos a la obra para que juntos podamos cruzar ese muro. Entonces, yo escribí en la semana, ahí es donde hay bendición. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas o no? ¿O solamente te quedas en, está interesante? Dispongámonos a que el cuerpo funcione, a que no sea disfuncional, sino que seamos un cuerpo que camina hacia el mismo rumbo, haciendo cada quien la tarea que hemos sido llamados a hacer. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por lo que tú hoy has hablado a nuestras vidas. Ciertamente un tema que nos confronta en nuestro caminar, que nos confronta en decisiones a tomar en el llamado que tenemos de tu parte. Hoy aquí estamos, queremos poder perseverar, queremos poder mantenernos en lo que tú nos has llamado, en esta coinonía, Señor, no solo como una frase interesante, no como una palabra que suena bien, sino como una realidad, como parte de nuestra vida, como parte de nuestro actuar, de nuestro caminar, no solo el domingo, sino todos los días, entendiendo que somos parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia. Y aquí estamos, pidiéndote que tú sigas perfeccionando esa obra en nosotros para poder alcanzar y ser útiles instrumentos en tus manos. Aquí estamos, Señor, una vez más. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos.